El 2 de mayo de 1945, Yevgeny Haldane, fotógrafo militar de la Unión Soviética, capturó lo que fue por muchos años la fotografía más influyente en el tablero de la geopolítica mundial. En esta foto, ante las ruinas de lo que antaño fue una de las ciudades más poderosas del mundo, se observa cómo un soldado soviético iza la bandera de la Unión Soviética sobre el Reichstag, la sede del Parlamento alemán. La imagen, un símbolo de la victoria soviética sobre el régimen nazi, dio la vuelta al mundo, marcando el último día del Tercer Reich y dando comienzo a una nueva era. Pero lo que mucha gente ignora es que detrás de esta épica imagen hay una historia cruel, sangrienta y devastadora. Es la historia de cientos de miles de vidas perdidas, innumerables abusos contra la población, niños enviados a morir a manos de soldados de élite y sobre todo de la rivalidad entre dos hombres, los dos generales predilectos de Stalin, que se enfrentaron en una carrera frenética por ser el primero en llegar y tomar Berlín. Y esta es su historia. La caída del Tercer Reich. El 22 de junio de 1941, el Tercer Reich alemán, con Adolf Hitler a la cabeza, parecía invencible. Por medio de un nuevo tipo de guerra, la Blitzkrieg o Guerra Relámpago, el Führer había conseguido poner de rodillas a media Europa, Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica, Francia. Cuando los nazis invadieron la Unión Soviética, la mitad del mundo esperaba que los soviéticos corrieran la misma suerte. Sin embargo, en un revés del destino, la suerte cambió y el régimen nazi, incapaz de someter el espíritu ruso, comenzó a perder terreno. En 1944, los soviéticos, animados por sus recientes victorias y decididos a acabar con el régimen nazi, lanzaron la Operación Bagration, una contraofensiva en la que unos 6.000 tanques y 2,5 millones de hombres comenzaron a arremeter contra los nazis, a quienes finalmente expulsaron del territorio soviético. Pero el Ejército Rojo no se contentaría con echar a los alemanes de sus tierras. Los nazis habían golpeado con toda su fuerza. Ahora era el turno de los soviéticos. Y es que a principios de 1945, la guerra que los nazis habían derramado sobre la Europa continental había regresado a sus puertas. Ingleses, canadienses y estadounidenses avanzaban desde el oeste, mientras que el Ejército Rojo avanzaba por el este. El ejército alemán, la Wehrmacht, comenzaba a quedarse sin hombres y Berlín, fruto del incansable bombardeo de los aliados, había sido reducida a un cascarón roto y decadente. La derrota alemana era tan evidente que en febrero de 1945, el líder supremo de la Unión Soviética, Joseph Stalin, invitó a sus principales aliados políticos y militares, como el primer ministro británico Winston Churchill y el presidente estadounidense Franklin Roosevelt, al Palacio Imperial de Livadia, en la ciudad de Yalta. Este evento fue conocido como la Conferencia de Yalta. El objetivo de la reunión era determinar cuál era la mejor forma de acabar de una vez por todas con el moribundo imperio alemán. Y fue allí, a la luz de las velas y acompañados por los exquisitos vinos que antaño degustaran los emperadores rusos, donde se selló el destino de Alemania. A pesar de la inminente victoria, el frente occidental, con sus miles de soldados estadounidenses y británicos, había llegado a un punto muerto. Víctimas del frío y la feroz resistencia alemana, los occidentales apenas avanzaban. Sus avances tenían un alto precio en vidas humanas, y de esta manera los occidentales presionaron a Stalin para confiarle la dura tarea de tomar Berlín y someter lo que quedaba del régimen nazi. Pero Stalin no se fiaba. El Soviet Supremo, de naturaleza paranoica, sospechó que todo era una treta para obligarlo a desgastar su ejército y solo aceptó a cambio de un trato: repartirse tanto Berlín como Alemania en 4 zonas, una americana, una inglesa, una francesa y una soviética. Comienza la carrera por Berlín. Al principio, Stalin no debió estar muy contento con tener que cargar solo con la tarea de someter Berlín. Sin embargo,
con el paso de los días, acabó enamorándose de la idea. Y es que a mediados de febrero, los espías de Stalin se enteraron de que el laboratorio atómico de Hitler se encontraba en Berlín. La sociedad Kaiser Wilhelm, una serie de instituciones y laboratorios alemanes que habían operado durante los últimos 34 años, trabajando en todo tipo de adelantos científicos, entre ellos una serie de investigaciones que perseguían el desarrollo de una nueva generación de armas de destrucción masiva basadas en la energía atómica. Un botín demasiado jugoso para ser pasado por alto. De esta forma, eligió al único comandante militar en quien tenía plena confianza, el despiadado Georgi Chukov, un hombre tosco, duro e implacable, conocido por su escasa educación y su enorme talento militar. Tanto es así que, a pesar de nunca haber recibido la instrucción militar formal, había liderado varias de las victorias más importantes de la guerra. Abril se fijó como la fecha del ataque. 2,5 millones de hombres, 7,000 aviones y 6,000 tanques serían las herramientas necesarias, además de enormes cantidades de suministros. La operación fue un éxito inicial, tanto que el Ejército Rojo no tardó en estar a escasos kilómetros de la capital alemana. Lo único que les impedía comenzar la ofensiva era la lenta línea de suministros. La toma de Berlín era cuestión de tiempo. Sin embargo, los rumores comenzaron a llegar a oídos de Stalin. El Soviet Supremo no tardó en enterarse de que los occidentales habían comenzado a avanzar rápidamente hacia la capital alemana. Tan rápido que la idea de que fueran ellos y no los soviéticos quienes llegaran primero a Berlín comenzó a volverse una posibilidad real, muy real. Preocupado de que los occidentales se le adelantaran, el líder soviético citó a Chukov al Kremlin. Fue ahí, ante un Stalin que miraba con aparente despreocupación un mapa del frente de batalla, donde Chukov se dio cuenta de que no era el único al que el Soviet Supremo había llamado a su despacho. En la misma habitación se encontraba uno de los mejores comandantes militares del Ejército Rojo y además un conocido rival del mariscal Zhukov. Se trataba de Iván Konev. Konev era un hombre agresivo y audaz. Había tomado parte en varias de las batallas más decisivas del frente oriental, como la batalla de Stalingrado y la liberación de Varsovia. Y es que Stalin, de forma muy audaz, había diseñado su estrategia. Firmó un telegrama en el que pretendía convencer a sus aliados británicos y estadounidenses de que ya no tenía el menor interés en tomar Berlín. Sin embargo, en la práctica, sus acciones demostraron ser todo lo contrario. Ese día, ante dos de sus mejores mariscales, el Soviet Supremo formuló la siguiente pregunta: ¿quién va a tomar Berlín? ¿Los aliados o nosotros? No eran necesarias más explicaciones. De forma casi inmediata, dos de los mariscales más poderosos de la URSS dejaron el despacho de Stalin para regresar con sus ejércitos e iniciar una carrera a marchas forzadas. Todo para izar la bandera de la Unión Soviética sobre el Reichstag y, de paso, tomar la ciudad antes de que los angloamericanos llegaran. Y además, la sociedad Kaiser Wilhelm y todas sus investigaciones atómicas estaban en una zona de la ciudad que, según las fronteras trazadas en la Conferencia de Yalta, estaría bajo la administración estadounidense. Por este motivo, era vital llegar antes que nadie. Mientras tanto, al oeste de Europa, los ejércitos angloamericanos avanzaban cada vez más rápido. Con el final del invierno, las tropas occidentales habían logrado seguir adelante y penetrar más profundamente en territorio alemán. Winston Churchill, que era un hombre perspicaz y observador, había comenzado a sospechar que Stalin no era precisamente digno de confianza. El primer ministro británico ya había percibido, mucho antes que la mayoría, el enorme peligro que Hitler representaba para el equilibrio mundial, y no tardó en sospechar que el interés de Stalin por convencerlos a todos de que Berlín no le interesaba, en realidad demostraba lo contrario. La carrera había comenzado y los corredores habían mostrado sus cartas. Una Alemania acorralada. Para abril de 1945,
El ejército nazi había dejado de ser una amenaza. Desde febrero del 43, tras la batalla de Stalingrado, la Wehrmacht había perdido casi 1 millón de hombres, una sangría que terminó sellando el destino del Tercer Reich, especialmente con los más de 300.000 soldados alemanes que cayeron tan solo 6 meses más tarde en la batalla de Kursk. Para el Führer, la ciudad de Berlín había sido descrita como una ciudad fortaleza, lo que dejaba claro que tanto Berlín como lo que aún quedaba del pueblo alemán no tenían más alternativa que luchar hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Como último recurso para la defensa de Berlín, el Führer fundó la Volkssturm, una milicia civil compuesta por jóvenes inexpertos, algunas mujeres, oficiales de policía y ancianos, muchos de los cuales eran veteranos de la Primera Guerra Mundial. Esta fuerza mayormente civil estaba acompañada también por algunos reductos de la Wehrmacht, los elementos más fanáticos de las Waffen-SS y niños de las juventudes hitlerianas. La defensa de Berlín, compuesta aproximadamente por menos de 800.000 soldados, unos 1.500 tanques y 9.300 piezas de artillería, resultaba insignificante ante el Ejército Rojo. Muchos de los vehículos alemanes no podían moverse por escasez de combustible y menos de la mitad de los soldados representaban un peligro en batalla. Además, el cielo era territorio aliado. No había escapatoria. Aterrados y determinados a partes iguales, los berlineses reaccionaron de 1000 maneras diferentes. Por un lado, miles de soldados se prepararon lo mejor que pudieron para defender su ciudad, cavando trincheras, llenándolas de explosivos y armando una defensa que, con suerte, lograría frenar el avance soviético por algún tiempo. Ya para febrero de 1945, tanto Roosevelt como Churchill, muy preocupados por el elevado número de bajas sufridas en su avance hacia la toma de la ciudad, decidieron apartarse de esta absurda carrera y dejar definitivamente en manos de Stalin la difícil tarea de tomar Berlín. Sin embargo, Stalin seguía sin fiarse. Para él y sus altos mandos, especialmente el mariscal Zhukov, no había nada más importante que la conquista de Berlín. Y de esta forma, el Soviet Supremo llamó a sus mariscales para darles un ultimátum. Tenían solo 2 semanas para llegar a Berlín, tomar la ciudad y enviarle una fotografía de la bandera soviética izada sobre el Reichstag, es decir, el Parlamento alemán, el edificio más emblemático y con más poder de toda Alemania. Un símbolo de la victoria soviética que daría la vuelta al mundo. Una nueva carrera había comenzado, pero esta vez los dos competidores eran soviéticos. La rivalidad entre los dos mariscales elegidos por Stalin era cada vez más notable, y ambos competirían por escribir su nombre en la historia. Zhukov, un hombre de extremos, no estaba dispuesto a quedar detrás de Konev, y cuando sus fuerzas llegaron a las colinas de Seelow, la última línea defensiva que los soviéticos tendrían que cruzar antes de llegar a la ciudad, lo demostró. La madrugada del 16 de abril de 1945, las fuerzas soviéticas de Zhukov, con sus más de 22.000 cañones, lanzaron una lluvia de fuego contra las defensas berlinesas. Sin embargo, el ataque salió terriblemente mal. En su primer día, Zhukov y sus fuerzas se quedaron empantanados, incapaces de avanzar sin poner en peligro la vida de miles de hombres. Lo prudente habría sido elaborar una nueva estrategia, pero cuando esta noticia llegó al Kremlin, antes de que el mariscal pudiera decidir qué hacer, recibió una llamada de Stalin. En esa llamada, el Soviet Supremo se limitó a decirle a Zhukov las siguientes palabras: «Así que has subestimado las defensas alemanas, ¿eh? Me pregunto quién llegará ahora a Berlín». Y Zhukov no sería el único en recibir una llamada del Kremlin. Apenas colgó el teléfono, Stalin llamó a su segundo oficial, el mariscal Konev, que comandaba el primer frente ucraniano, para decirle lo siguiente: «¿Te has enterado? A Zhukov no le está yendo muy bien. Parece que se quedó estancado». De esta forma, con tan solo unas palabras, Iósif Stalin echaba más leña al fuego, creando más rivalidad y enemistando aún más a sus comandantes militares, jugando con sus inseguridades y poniendo en riesgo la vida de cientos de miles de hombres. Konev,
Viendo finalmente una oportunidad para ponerse por delante de Zhukov, movilizó a sus enormes fuerzas rumbo a Berlín. Pero Zhukov no estaba dispuesto a quedarse atrás. Él iba a llegar primero a Berlín, costase lo que costase. Para salir de su estancamiento, Zhukov solo tenía una alternativa: abrirse paso a través de las defensas alemanas por medio de la fuerza bruta. Y esa fue la decisión que tomó. En una maniobra que iba en contra de todas las máximas de la guerra con tanques, Zhukov se lanzó de frente contra las líneas y trincheras berlinesas. El resultado fue una cruel batalla, un desastre que acabó con la vida de más de 30.000 soldados soviéticos, un alto precio para que el Ejército Rojo consiguiera llegar finalmente a las afueras de la ciudad. Las últimas horas del nazismo. Cuando el Ejército Rojo terminó de rodear la ciudad, una nube de fatalidad y desesperanza se tendió sobre Berlín. Días antes, específicamente el 12 de abril de 1945, la Orquesta Filarmónica de Berlín, uno de los pocos edificios que al menos de forma parcial se mantenía en pie, decidió tocar un último concierto. Fue una siniestra ceremonia en la que cientos de personas se preparaban para el inevitable final. Era tal la desesperanza que en medio del concierto, los jóvenes de las juventudes hitlerianas comenzaron a repartir pastillas de cianuro entre la multitud. Años atrás, la osadía del Führer, que se jactaba de pertenecer a una raza superior destinada a someter al mundo entero, había dado la vuelta al mundo. Ahora, sin embargo, Hitler permanecía oculto en su búnker, escuchando el estruendo de las bombas rusas. Antes del desenlace final, Hitler salió por última vez para dejarse ver por su pueblo, felicitar y entregar medallas a una milicia formada por niños sin entrenamiento militar, mujeres y hombres de la tercera edad. El 20 de abril, el día del 56 cumpleaños de Hitler, comenzaron los bombardeos soviéticos sobre Berlín. Llegados a este punto, Hitler seguía conservando algo de esperanza en que el pueblo alemán lograra repeler los ataques soviéticos. Pero al final, tan solo días más tarde, tras la derrota de una de sus divisiones militares, la realidad cayó sobre él con todo su peso. El 22 de abril, el Führer sufrió un colapso nervioso en el que estalló contra sus generales, acusándolos de cobardía y traición, reconociendo que la guerra estaba perdida y que iba a permanecer en Berlín hasta el final. Cualquier intento de deserción sería castigado con la muerte. Unas amenazas que sirvieron de poco. Llegados a este punto, el miedo que los oficiales nazis le tenían a Hitler había sido superado por su temor a los soviéticos. Theodor Busse, general al mando del 9º Ejército nazi, entendiendo que regresar a Berlín era un suicidio, huyó con sus fuerzas rumbo al oeste. Walter Benck, general nazi al mando del 12º Ejército, tomó la misma determinación, abriendo brevemente un frente que permitió a algunos civiles escapar hacia el oeste. Todo con la esperanza de encontrarse con las fuerzas angloamericanas. Tal vez ellos fueran más piadosos que los soviéticos. Los civiles comenzaron a replegarse en sótanos y habitaciones, en busca de un lugar seguro que les permitiera resguardarse de las bombas y de las represalias. Días antes de la batalla final, cientos y cientos de alemanes recurrieron al suicidio. A algunos los embargaba la desesperanza. No podían comprender cómo la raza aria, esa raza que consideraban superior y aventajada por encima del resto de la humanidad, había podido caer tan bajo. De hecho, esta idea estaba tan arraigada en el imaginario nazi que cuando se le preguntó cómo habría de sobrevivir el pueblo alemán luego de su derrota, el mismo Adolf Hitler afirmó que los alemanes, su propia gente, no debían sobrevivir. Si no eran lo suficientemente fuertes como para ganar, era porque merecían el horrible destino que les aguardaba. En este aspecto, y según la versión oficial más defendida por la mayoría de historiadores, Hitler fue coherente, y el 30 de abril, tras casarse con su amante Eva Braun, el Führer ingirió una pastilla de cianuro y se asestó un tiro en la cabeza. Braun hizo lo propio al ingerir una pastilla de ácido prúsico. Luego, cumpliendo sus órdenes, los cuerpos de Hitler y Braun
fueron rociados con gasolina y calcinados para que los soviéticos no los exhibieran como un trofeo de caza. 2 días más tarde, el 1 de mayo de 1945, Joseph Goebbels, mano derecha y ministro de propaganda del régimen nazi, siguió el ejemplo de su adorado Führer. Junto a su esposa, acabaron con la vida de sus 6 hijos, y luego con las suyas antes de caer en manos de la furia soviética. Sabemos que la muerte de Hitler es un tema muy polémico, ya que existen muchas teorías sobre su posible huida de Alemania a través de diferentes rutas y a diferentes destinos. Termina la batalla de Berlín. Días antes del suicidio de Hitler, los soldados del Ejército Rojo comenzaron a entrar en Berlín, dando pie a una encarnizada lucha que duró varios días y que se libró barrio por barrio, calle por calle y casa por casa. Para cuando el Führer se quitó la vida, 3 de los barrios de la ciudad estaban bajo el control absoluto del ejército soviético, una fuerza de élite que no había encontrado más que niños y ancianos como resistencia y que actuó con una brutalidad digna de una pesadilla. Y es que tras semanas de un largo viaje de 1.800 kilómetros desde Moscú a Berlín, y recordando aún los abusos que los nazis habían ejecutado años atrás, el Ejército Rojo se tomó venganza, repitiendo las mismas crueldades y crímenes contra la población alemana. Durante todo este tiempo, los hombres del mariscal Konev llevaron la delantera, pero finalmente, en el último momento, el mismo mariscal Zhukov llegó al Reichstag y con una simple orden obligó a los comandantes de su oponente a retroceder para llevarse él toda la gloria. Fue el 2 de mayo de 1945. Ese día, Zhukov ordenó a sus fuerzas izar la bandera soviética sobre el Reichstag y tomar aquella fotografía. El honor de inmortalizar la escena recayó en Yevgeny Zhaldin, el corresponsal de guerra más importante de la URSS. Zhaldin, un judío que había perdido a su familia durante la ocupación alemana en Rusia, llevó la bandera soviética, una bandera que se había confeccionado en Rusia por las manos de un hombre judío. Sobre este asunto de la fotografía, también existen algunas teorías que pretenden minimizar el mito detrás de esta impactante imagen. Se dice que pudo tomarse 2 días después de la rendición y que se la retocó para eliminar uno de los 2 relojes robados que el soldado había tomado durante el pillaje de los soviéticos. En cualquier caso, con aquella foto en sus manos, tanto Stalin como Zhukov se habían ganado un lugar en los libros de historia. Esa imagen, que marcaba el final de una larga y despiadada guerra en Europa, dio la vuelta al mundo. La liberación de Europa del yugo nazi fue celebrada en todo el mundo libre, pero especialmente en París, Londres, Nueva York y Moscú. En toda nuestra historia, nunca hemos vivido un día tan grande como el de hoy, declaró Churchill aquel día. Un Churchill que al mismo tiempo fue uno de los pocos hombres lo suficientemente juiciosos como para advertir lo que estaba por llegar. Habiendo logrado con éxito el pedido de Stalin, el mariscal Georgi Zhukov regresó a toda prisa a Moscú, donde fue ovacionado como el más grande héroe de guerra en la historia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todo sin imaginar la desgracia que estaba por sobrevenirle, pues Stalin, de naturaleza insegura y paranoica, no tardó en degradarlo y recompensarlo con un injustificado exilio. Una victoria tan agridulce como la del propio Stalin, cuyas prisas por llegar primero a Berlín no fueron recompensadas, ya que los estudios atómicos alemanes apenas habían avanzado más allá del período de pruebas. Aún así, Stalin no tardó en darse cuenta de que un nuevo capítulo en la historia estaba por comenzar. 3 meses después de la toma de Berlín, los Estados Unidos de América lanzaron las primeras bombas atómicas sobre Japón, y el mundo, como si de un pastel se tratara, se dividió en 2 mitades. Al oeste, los americanos financiaron a manos llenas a todos sus aliados capitalistas, mientras que en el este, los soviéticos se apropiaron de todos los territorios liberados, uniéndolos a su bloque comunista, quisieran o no quisieran. Tanto Berlín como el resto de Alemania se dividieron entre las potencias ganadoras, y con esto comenzaba la Guerra Fría, un conflicto extenso y pesado
que se sintió durante años a lo largo del mundo entero, incluso llegando a la Luna. Y ahora que conoces los detalles de la feroz carrera por tomar Berlín, me encantaría saber tu opinión. ¿Crees que esta competencia entre aliados ayudó a terminar la guerra más rápido? ¿O crees que solo sirvió para aumentar las tensiones y dar comienzo a la Guerra Fría? Puedes dejar tu opinión en los comentarios, me encantaría conocerla. Hasta la próxima.